¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Lunes recién aterrizado de Silverstone, de ese gran premio de Gran Bretaña que nos ha dejado tan emocionados a todos, sobre todo a los que han celebrado esa primera victoria en la carrera deportiva de Carlos Sainz, junto a la primera pole position que conseguía el sábado, porque ha sido un gran premio espectacular. De viernes a domingo hemos disfrutado muchísimo de Fórmula 1, con unos entrenamientos pasados por agua, una clasificación también en mojado, en la que hemos visto unas vueltas realmente extraordinarias, y la carrera, empezando por ese accidente de la vuelta 1 en que nos ha tenido a todos con el corazón en un puño, afortunadamente sin consecuencias importantes ni para Guanyu ni para Alex Albon, y que después de ese safety car provocado por el abandono de Esteban Ocon, nos ha dejado un carrerón final extraordinario. Ver luchar a Sainz con Leclerc, con Lewis Hamilton, con Fernando Alonso, con Checo Pérez, con Lando Norris, en definitiva, extraordinario ese final de carrera, en el cual el que ha sabido aprovechar mejor la situación ha sido Carlos Sainz, en un final de carrera extraordinario en el que no ha dudado de que quería y podía ganar ese gran premio, y lo consiguió. Merecidísima victoria para el piloto madrileño, que recordará sin duda este fin de semana, nosotros también, durante mucho tiempo, porque ha sido un fin de semana de Fórmula 1 completo, en el Templo, en un circuito mítico, en un fin de semana espectacular de Fórmula 1. Un fin de semana en el que los equipos tradicionalmente llevan muchas novedades. En Silverstone, marcado en rojo en el calendario, porque es una cita en la que todos nos acercamos ya a mitad de temporada, y por tanto aquí es donde empiezan a salir cambios ya después de lo visto en las primeras carreras. Y como no, teníamos que analizarlo con la pantalla interactiva de Rico, y es lo que voy a hacer. Y empezamos por Mercedes, por los campeones del mundo, que presentaban aquí un upgrade, una evolución. Después de en Barcelona parece que veían la luz al final del túnel. 3 carreras urbanas que han sido no demasiado productivas, que les ha hecho dar cuenta que estaban equivocados, y por tanto que había que reaccionar de alguna manera en un circuito en que por las características les tenía que venir bastante bien. ¿Para hacer un paso adelante? Sí. ¿Para atrapar a Ferrari y Red Bull? No. Presentaban un suelo completamente diferente en toda esta zona de la parte exterior, unos cambios destinados no solamente a mejorar la eficiencia, sino sobre todo a generar mucha más carga aerodinámica en la parte posterior, a estabilizar los flujos de este fondo plano tan importante para el rendimiento del coche, y tan diferente. Esta foto, que es la que colgué el propio viernes después de ver el fondo plano, podemos ver las diferencias. Las podéis ver, estas fotos, en mi Twitter. Aquí está, con estas diferencias muy ostensibles de concepto, aunque en algunas partes siguen manteniendo. Y fijaros en estas zonas que quizás este refuerzo metálico puede estar utilizado por Mercedes para no tener que o poder prescindir de los tensores, algo que al final el reglamento no les ha permitido. Tendremos que irnos a Paul Ricard para aplicar esa métrica de la Federación Internacional, pero lo que sí son estos refuerzos que vemos en varias partes para intentar tener controlada esta flexión del suelo, algo que no parecía tener controlado en la primera versión que vemos esta temporada. Otros cambios destinados ahora sí a direccionar el flujo de la parte delantera hacia la parte posterior, hacia la zona de refrigeración, también hacia la parte inferior del suelo. Fijaros en esta zona donde van fijados el pushrod y la zona superior, o el trapecio superior en su parte interior, carenados, salidos de lo que sería la parte del chasis, para intentar también favorecer y direccionar el flujo hacia las entradas de refrigeración y hacia la parte inferior del fondo. Lo veis en esta comparativa también. Fijaros, esta era la parte que teníamos hasta ahora, y fijaros cómo han hecho esta protuberancia para cubrir esta zona de contacto y aprovecharlo para direccionar directamente el flujo sin poner una ala en la que sí también vimos modificaciones en su esquina superior. Aquí lo veis, mucho más cuadrado, mucho más puntiagudo. Antes era más redondeado. Mercedes, que está intentando buscar más eficiencia en una ala de baja carga, baja media carga, y que estaban intentando pues conseguir mejorar la eficiencia. Eficiencia que lo que significa es menos resistencia al avance, y por tanto bajar la carga aerodinámica, mejorando esa resistencia al avance, en definitiva más eficiente para poder ser más rápidos. De Mercedes nos vamos a
Red Bull habían dominado 6 carreras, aquí lo pasaron mal, por problemas, por toques, sobre todo el de Max Verstappen, que tuvo consecuencias a nivel aerodinámico durante toda la carrera, pero Checo Pérez también se toca en la primera vuelta, perdió todas las opciones para poder ganar la carrera al entrar y cambiar el morro, aunque finalmente consiguió esa segunda posición. Mercedes que, como veis, una actualización, toda esta zona es nueva, de la zona del pontón, intentando canalizar toda esta salida de aire de la refrigeración y también generar este canal, acentuar este canal que va hacia la zona del beam wing, de esas alas posteriores y a la zona superior del difusor para mejorar el rendimiento de la parte posterior. Red Bull, que también, no el viernes a primera hora, pero sí luego veíamos cómo hacían varios cambios en la zona del fondo plano, un concepto, esta novedad de aquí, muy parecida a la que ha estado utilizando Ferrari en una de sus evoluciones en el fondo plano, justo delante de la rueda posterior, como veis aquí. No tuvieron unos entrenamientos libres demasiado limpios en Red Bull, y también por salidas de pista, por roturas que vimos también en nuestros equipos. Esta foto es de la nariz del Red Bull, fijaros en esta grieta, no sé cuánto de superficial es, no sé cuánto es solamente la capa más superficial o va más allá, pero la verdad es que entre el porpoising, los pianos y los rebotes que vimos o el bouncing, que es esos golpes que van dando no por tema de porpoising, sino por los propios bachos del circuito o salidas de pista, hubo muchos equipos con muchos problemas. Aquí volvimos a ver el bouncing, el rebote o el porpoising, todo junto, más en las curvas que en las rectas que habíamos visto, por ejemplo, en Baku, y que encendió todas las alarmas de la Federación Internacional. Algo que ya empezamos a tener claro, que es que se va a aplicar en Francia, que ya hay una métrica y que los equipos la tienen. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos aún, porque si hay que sancionar a algún equipo, veremos de qué manera lo hacen, aún no está muy claro, pero eso ya ha levantado más polémicas con el tema de la flexión de los suelos, que está llevando de cabeza a todos los equipos. Ferrari presentaba novedades no muy significantes, pero sí interesantes en la zona del espejo, con estos dos láminas aquí de rojo a rojo, no se ve muy bien, pero que cambia su concepto, generadores de vórtice para mantener o acelerar el flujo en esta zona y direccionar el flujo en esta zona del pontón, unos cambios no muy significantes, pero que también veían cómo en esta zona hacían cambiaban un poco la forma, siendo más agresiva, dicen ellos, en la evolución constante, sin cambiar conceptos del monoplaza. Un monoplaza que aquí montaba el ala que ya vimos debutar con Charles Leclerc en Canadá, saliendo desde atrás, y que aquí hacían diferentes comprobaciones. Ponían parafina con el Garning, sin el Garning, para ver si había separación de flujos, pero para también mirar todos estos flujos. Fijaros qué interesante es esta ala, y aquí los aerodinamicistas aquí seguro que disfrutarían muchísimo viendo el recorrido de todos estos flujos, viendo si hay separación de flujo que hace cada uno de los flujos en las superficies de la aerodinámica posterior de un Ferrari que también cambiaba un poco la superficie y el volúmenes, sobre todo en esta parte final de los pontones de la tapa del motor. Esta foto la tomé justo al terminar la carrera, es el coche de Charles Leclerc, que hizo toda la carrera sin el end plate, esta pieza que veis aquí en la parte izquierda, en ese toque de la primera curva, se rompió, lo dejó con esta pieza, perdió carga aerodinámica, decían alrededor de unos 5 puntos, eso puede ser una décima, pero lo que está claro es que en estos Fórmula 1 de 2022 esta pieza en concreto quizás no tiene tanta influencia en la aerodinámica del monoplaza como en años anteriores, por el tema del outwatch, por este tipo de alas mucho más sencillas delanteras. En definitiva, Charles Leclerc, que pese a eso y una vez estabilizó su ritmo y pudo cambiar un poco la configuración del coche y su estilo de pilotaje, fue capaz de minimizar los efectos negativos de esto y tener un buen ritmo de carrera, aunque al final neumático duro, no entró a cambiar a blando y perdió todas las opciones, no solamente de ganar la carrera, sino de subir al podio. Uno de los equipos que llevó más novedades en Silverstone fue Alpine. Alpine, que nos sorprendía con estos pontones que ya habían avisado que venían con novedades importantes, con una parte central mucho más hundida en este pontón que, siguiendo ya
la línea marcada desde la primera carrera, no han engañado a nadie, siempre se han mantenido el mismo concepto, no han cambiado nada. Sí que tenía esta parte central un poco más hundida, un pontón que al final se nos está quedando entre un Red Bull y un Ferrari, mezcla conceptos de los dos equipos, y por tanto Alpine, que aquí pensaba hacer un paso adelante importante y que sufrió problemas. Todo se ha dicho, rodar un poco el viernes, rodar un poco el sábado por la mañana, grietas en estas nuevas piezas, en estos nuevos pontones, hacían que el equipo de Instone tuviera que limitar su tiempo en pista. Además, fueron muy agresivos con las alturas del coche, intentaron ir al mínimo, lo más bajo posible, y recibieron... La respuesta aerodinámica del coche fue que empezó a rebotar mucho y por tanto tuvieron que volver, o la sensación fue que tuvieron que volver a levantar el coche para minimizar esos efectos y penalizar obviamente las prestaciones. Un Alpine que también tenía nuevas salidas de refrigeración. Aquí os voy a enseñar un detalle de estas delanteras. Fijaros, todas en una forma aerodinámica, siguiendo la forma de los flujos hacia la parte posterior del monoplaza. Algunas tapadas, esto que veis aquí es que están tapadas, tan solo dos abiertas, por tanto no hacía mucho calor. Seguramente en otras carreras veremos cómo estas están más abiertas, todas abiertas hasta el final, para intentar evacuar el máximo de aire. Un aire que obviamente con estas formas direccionan y ayudan a la aerodinámica global del monoplaza. Alpine, que además hacía un trabajo importantísimo en la parte posterior. Hasta ahora habíamos visto cómo las salidas de aire iban a través de los trapecios, ahora han elevado un tipo más Red Bull, tipo más incluso McLaren, estas salidas de aire caliente de la parte de la refrigeración, y han estrechado al máximo aquí, y eso sí que es importante y eso sí que influye en el rendimiento, han estrechado al máximo esta zona final del monoplaza para poder dejar más aire o paso libre a todos estos flujos que van hacia la zona del beam wing, la zona superior del difusor, para intentar sacar el máximo de rendimiento del fondo plano del monoplaza, del difusor del monoplaza. Alpine, que estuvo también y que ha reconfigurado todas estas divisoras de la entrada delantera, y que estuvieron trabajando en estas piezas, rebajándolas. Seguramente, no, dudo que fuera un tema legal, porque estuvieron con el Retaflex rebajándola, pero seguramente también intentando configurar y adaptar la configuración aerodinámica de alguna manera, no sé cuál, a ese rebote que tanto les estaba afectando. Unas novedades en Alpine, que aparte de fondo plano, de difusor, de los pontones, de la tapa motor, también tenía aquí cambios en la zona de los extremos laterales del fondo plano, intentando generar más carga aerodinámica. Hemos dicho Alpine, otro equipo que presentaba cambios importantes, no en los dos coches, era Williams. Fijaros, cambio conceptual total de Williams, que presentaba en el coche de Alpine unos nuevos pontones con una rampa mucho más suave, de aquella tan agresiva que habíamos visto al principio de temporada, que nos recordaba más a un Mercedes que a cualquier otro, y que al final los datos, los tiempos y las vueltas que han estado en pista, todo lo que han hecho en pista les ha demostrado que no funcionaba del todo, y que por tanto han tenido que ir un poco más a lo que hemos visto a lo largo y tendido de la parrilla, que es con un pontón mucho más largo, prácticamente hasta la zona posterior donde se inicia el difusor, algo que tampoco sabemos muy bien si funciona del todo, porque llovió en los entrenamientos libres, llovió en la clasificación, la carrera Albon no hizo más que una vuelta o una curva, o casi ni eso, y por tanto tendrán pocos datos, algo que veremos de qué manera va a afectar al rendimiento no solo de este paquete, sino al del otro coche, que era el de Latifi, que por cierto entró entre el top 10, todo se ha dicho, y claro, en la clasificación. Un concepto que, si lo veis, aquí tenemos a los dos coches, este es el de Albon con la nueva actualización, y esta es la rampa del pontón de Latifi, completamente diferente, con un suelo también completamente diferente, con unos cortes ya mucho más cercanos a lo que hemos visto en la parrilla. Como siempre, aquí lo tenéis con más detalle, con esta rampa que va prácticamente aquí delante de la parte delantera de la rueda posterior, también estrecho aquí en la parte de atrás, y con estos sensores para intentar evaluar el rendimiento aerodinámico, la presión en estas zonas posteriores, para
poder seguir trabajando en optimizar el rendimiento, algo que también hicieron poniendo parafina, aunque nos quedamos todos un poco impresionados porque parece que lo hubieran hecho con un rodillo. Si pudiéramos tener una microcámara, veríamos los flujos, cómo actúan y si hay separación de flujos y cuál es la dirección para poder comparar con lo que tiene el CFD, los datos de túnel de viento, que también seguro que los ayudan. Un Williams que también prestaba novedades importantes en esta parte de la entrada del túnel del fondo plano. Antes aquí veíamos unos divisores mucho más altos, ahora es todo mucho más redondeado, prácticamente como están haciendo la mayoría, también cambios aquí en esta zona, la mayoría de los equipos, y que se complementaban con esta entrada más alargada, a diferencia de lo que tenían anteriormente, que era una entrada más corta pero mucho más ancha. En definitiva, Williams vio lo que pasaba a principio de temporada, tenían datos del test de Barcelona, de Bahrein, y no han perdido el tiempo en intentar acelerar cambios, porque la temporada va a ser muy larga y aún están a tiempo de seguir sumando puntos. No es un desastre lo que está haciendo hasta ahora Williams, porque Albon pues ha sumado puntos y, por ejemplo, el resultado de Latifi del otro día entrando en Q3 no son nada malos. También sigue evolucionando, aunque parezca mentira, Aston Martin, porque han hecho ya un cambio importantísimo en el coche, pero siguen llevando cambios en las carreras, en esta zona del halo, en esta zona alrededor de la cabeza del piloto, con todos estos deflectores nuevos, modificados, también aquí en la parte más horizontal, debajo de la admisión del motor, novedades, bueno, significativas o no, no lo sabemos porque tendríamos que tener los datos de los ingenieros aerodinámicos, pero sí que está claro que son pequeños detalles que ayudan al rendimiento del coche, un rendimiento del coche que también veía cambiados los perfiles de estos beam wings, de estas alas inferiores justo encima de la zona del difusor, tan importantes para su rendimiento aerodinámico de la parte posterior, porque trabajan conjuntamente. Aquí nadie trabaja individualmente, el ala superior con el beam wing, con el difusor, esta parte posterior, que tiene que trabajar todo al unísono, si no, el rendimiento del coche, que por cierto Aston Martin siguen haciendo lo mismo, en clasificación en mojado un desastre, luego en carrera son capaces de recuperarse, de generar un buen ritmo de carrera, de constancia, de solidez, y esos puntos de Sebastian Vettel lo vuelven a demostrar. Pocas novedades en McLaren, que dicen que de aquí a final de temporada no vamos a ver grandes cambios, que seguramente ya están pensando en un desarrollo de coche para la próxima temporada, que entiendo que será un poco diferente de lo que hemos visto hasta ahora, porque estoy seguro que coincidiremos con ellos, que los resultados no son los que esperaban después de que el año pasado hicieran una gran temporada. Una ala adaptada a la configuración de Silverstone, con unos perfiles diferentes de los que habíamos visto hasta ahora. Ninguna novedad importante, veremos de qué son capaces, sobre todo de cara a la próxima temporada. Y esta foto yo creo que es la de el fin de semana de Vladimiris, esta foto que es extraordinaria y que hizo que estuviéramos todos temblando. A mí se me puso la piel de gallina cuando no vi las imágenes de la repetición, cuando nos enteramos que había habido un accidente, pero sobre todo ese rato que estuvimos esperando tener noticias del estado de los pilotos, que no sabíamos cuáles habían resultado afectados, porque veíamos a muchos coches, pero que al final vimos que faltaba uno y que no teníamos noticias del Alfa Romeo del piloto chino. Pero luego, cuando vimos las imágenes, ya después de saber que estaba bien, realmente increíble. Piel de gallina, esta foto de Vladimiris es extraordinaria y nos define la situación que vivió el piloto chino boca abajo, y sobre todo este elemento de aquí, el halo, que ha vuelto a salvar vidas, que ha vuelto a permitir que este piloto, después de arrastrar el coche boca abajo y prácticamente tocar con su casco en el asfalto, diera la vuelta de campana, saltara las protecciones, quedara encallado en esa zona donde entra la valla, las protecciones, y saliera indemne de un accidente bestial. Una vez más, gracias FIA, gracias a todos los que a Charlie Whiting, que empujó mucho para que este halo se implementara en el coche y que, por tanto, ha vuelto a salvar una vida. Este fin de semana 2, porque vimos un incidente en Fórmula 2 que fue realmente pues de agradecer ese trabajo que está haciendo la Federación Internacional a nivel de seguridad, a todos los niveles. Antes de terminar, dos fotos que me gustaría enseñaros. La primera, la visita que hice a Ainston, a la sede
de Alpine, del equipo de Fórmula 1, para poder charlar con estos dos ingenieros, con María Rubia, con con Raúl Fernández, dos cracks que están trabajando intensamente, dos jóvenes ingenieros que están cumpliendo allí su sueño, y que fue muy interesante, muy ameno, fueron muy amables con nosotros, pero que es una inyección de adrenalina, de energía, ver esta ilusión, estas ganas, esta pasión que tienen por el deporte, y que están trabajando, lo están haciendo en su sitio, en el sueño, cumpliendo el sueño que siempre habían tenido. Un reportaje para Dazón que veréis la semana que viene en Austria, pero que fue una experiencia extraordinaria. No solamente estar con ellos, hablar con ellos, visitar la fábrica y hablar con Matt Harman, el director técnico del equipo, que nos explicó muchas cosas del desarrollo de este Alpine, mientras Fernando Alonso estaba en el simulador, y lo veíamos desde dentro, que pudimos entrar en el simulador. Última foto que os quería enseñar, la del Williams FW14B, sí, el de la suspensión activa, que quiso pilotar y pilotó. Aquí lo veis, a Sebastián Vettel, el coche de Nigel Mansell con el dorsal 5, y que salió a pista con un combustible de huella de carbono cero, desarrollado conjuntamente con Renault, y que le permitió, o que quiso que así fuera, Vettel, para poder dar esas vueltas. Y la otra, paseando por esos boxes del antiguo Silverstone, me encontré, fijaros, este coche, el Toleman de Ayrton Senna, con el cual deslumbró a todos en aquel Gran Premio de Mónaco, y que empezó a forjar ahí la leyenda de un grandísimo piloto al que siempre he admirado, y que por tanto ha sido un fin de semana de piel de gallina, porque cuando lo vi y lo pude tocar fue un momento realmente especial. Eso es todo. De aquí nos vamos a Austria. Nada, miércoles por la mañana estoy camino de allí, porque hay que grabar muchas cosas, la vuelta al mundo de Fábrega, y estar pendiente de muchos de estos cambios, que los veremos allí. Alguna cosa más que va a llegar en una nueva cita de la temporada, porque estamos ya al lado de las vacaciones. Nos quedan 3 carreras, nos vamos a Austria, de Austria nos vamos a Paul Ricard en Francia, y terminamos esta primera parte de la temporada en Hungría. Por tanto, estad atentos, que van a venir carreras, es que estoy segurísimo, nos lo vamos a pasar muy bien.